Romperte te da la oportunidad de reconstruirte, incluso de hacer una mejor versión de ti mismo. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a Héctor Izquierdo, comisionado especial para la reconstrucción de la isla de La Palma. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y, por supuesto, sabiendo la apretada agenda política que tienes de un lado para otro, pues te agradecemos que hayas sacado este ratito para compartir con Onda Cero La Palma. Un placer, como siempre. Héctor, por supuesto que todos somos conocedores de esa desgracia que vivió la comunidad valenciana, de esa dana, de todos esos trabajos, de todas esas ayudas que ahora tiene que destinar el Estado a esta zona afectada, pero enfocándolo en la isla de La Palma, mi pregunta sería la siguiente. ¿Debemos temer en la isla de La Palma que nuestra situación pase ahora a un segundo plano o incluso que mermen las ayudas que supuestamente tienen que llegar a la isla de La Palma? No, son independientes. En este tiempo, desde que empezó el volcán, estamos hablando ya de más de 3 años, han surgido distintos tipos de escenarios, de noticias, de catástrofes. Obviamente estamos hablando sobre todo por víctimas mortales de algo muy relevante. No obstante, han habido también pues guerra en Ucrania, han habido elecciones, han habido cuestiones económicas, de inflación, han habido distintos escenarios, y en estos 3 años y ya 3 meses desde el escenario del volcán, el Estado siempre ha estado allí y siempre ha ido ayudando y va a seguir ayudando en función de la fase que se encuentre. Es cierto que hay aspectos que la propia dinámica, y es positivo, pues las ayudas en algunos aspectos van bajando, pero desde un punto de vista del trabajo realizado. Por ejemplo, los ERTE, pues nosotros al principio empezábamos con 2.500 personas en ERTE. Y eso ha ido bajando de una manera voluntaria, sin cerrar la ayuda, al contrario, manteniéndola. Y los empresarios, a medida que veían que se iba recuperando la situación económica, pues volvían a ir abriendo. El último caso, por ejemplo, en Puerto Nao. Esta semana pues ya han abierto algunos sitios emblemáticos en Puerto Nao. Cada vez que abre un local, pues los empleados que se encontraban en ERTE salen del ERTE y empiezan ya a cobrar como un empleado como en condiciones normales. Pues prácticamente ahora podemos encontrarnos a lo mejor en 80 personas en ERTE y probablemente muchos más negocios acaben entrando, sobre todo en la parte turística, porque tiene esa estacionalidad alta en invierno, y a lo mejor podemos llegar al 31 de diciembre y que haya 30 personas en ERTE. No sé la cantidad, porque eso depende también a nivel privado, que las empresas decidan ir abriendo o no, pero frente a los 2.500. Entonces, ¿quiere decir que la ayuda haya bajado? No, al contrario, la ayuda del ERTE se ha ido manteniendo, pero el importe ha ido bajando a medida que se iban reincorporando al trabajo. Por lo tanto, ponía como ejemplo que el Estado pues, ha estado ayudando y va a seguir ayudando independientemente de otros factores externos que vayan ocurriendo y que sigan ocurriendo, que desgraciadamente siempre van a haber distintos aspectos, pues el Estado siempre va a estar allí. Señor Izquierdo, ¿y qué opina usted si yo, por ejemplo, le digo que hay afectados aquí en la isla de La Palma que, como le decía también al principio, a raíz de todo esto que sucedió en Valencia, pues nos escribían, hablaban con este medio de comunicación, con Onda Cero La Palma, y nos decían, pues pobres valencianos, porque como les suceda lo mismo que nos ha sucedido a nosotros, que todavía estamos esperando por las ayudas, que todavía hay gente que está viviendo en viviendas modulares o también conocidas como contenedores, ¿usted cómo reacciona ante eso? Claro, yo lo que diría es, entendiendo la complejidad, sufriéndola, porque en mi caso fue un afectado menor, y sobre todo mis padres, porque era cuestión de gases, que no se podían volver a su casa, estuvieron 2 años y medio sin volver a su vivienda, menor comparado con el que ha perdido su vivienda, que eso pues digamos, está años luz, y el daño ha sido muchísimo mayor, ¿no? Pero entendiendo y empatizándolo, porque lo he vivido por conocidos, por amigos, por familiares. Las ayudas van llegando. La administración es garantista, tiene unos principios de eficiencia, pero va llegando a su ritmo. Y eso se ha ido demostrando. O sea, yo diría 3 indicadores. O sea, hay más ya de 1.040 millones solo del Estado, luego hay que sumar la administración autonómica, cabildo y ayuntamiento, pero el grueso financiero, con mucha diferencia, la participación es del Estado. De esos 1.040 millones, solamente se ha devuelto 1. Es decir, que de un plan de empleo, un municipio, porque llega un momento que teníamos tanto de gestión de empleo que estábamos por debajo en un año, por debajo del pago friccional. Ten en cuenta que el plan de empleo han sido 63 millones, más otros 30, y otros 30 ahora, o sea, 123 millones.
Solo se ha devuelto uno. Y no se ha judicializado nada, porque para mí era un problema comparado con otras catástrofes que si se judicializaba se empantanaba, se retrasaba los tiempos de la justicia, objetivos que van llevando y que pues eso sí pudiese ralentizar. Y eso no ha ocurrido. Y ya después de 3 años, 3 meses, pues ya si hubiese algo ya va a ser un tema menor. Pero van llegando. Entonces yo le transmitiría confianza, o confianza en la esperanza de que la administración, o más que esperanza, confianza real de que la administración sí va llegando y lo vamos viendo, porque pues no sé, todas las ayudas fiscales, esas llegan inmediatamente, todas las deducciones de IRPF, bonificaciones fiscales, exoneraciones de la seguridad social, cesantías de autónomo, los ERTE, bonificaciones del IBI, del impuesto de actividades económicas, bonificaciones que hay para autónomos. Todas van llegando mes a mes y esa se va viendo, o bien porque no tienes que pagar el impuesto, o bien porque el neto es mayor, o porque tienes esas ayudas. Esas obviamente están llegando. Las ayudas del consorcio de seguro, que es digamos, el paquete más grande de las ayudas, pues prácticamente está el 99,8% repartido. Prácticamente todo el que tenía algo asegurado pues ya ha cobrado el seguro. Los 60.000 euros complementarios al consorcio, o hasta 60.000 por parte del Estado, pues prácticamente está el 99,5%. Los 12.000 euros de los enseres, pues ya están prácticamente también repartidos. O sea, el que no ha llegado es porque a lo mejor ha habido alguna discrepancia. A lo mejor, no dudo de casos puntuales, pues oye, la administración, como toda organización, puede haber cometido errores y tiene que solucionarlo, y para eso están los recursos, para solventarlo. Y tenemos un sistema garantista que permite el poder solventar equivocaciones, pero el grueso está, digamos, repartido con muchísima diferencia. Entonces, yo transmitiría un mensaje de esperanza y de confianza, porque es verdad, porque se va a recibir, se está recibiendo, la administración tiene sus tiempos, pero también es eficiente a la hora de ejecutar y va a llegar como ha llegado en La Palma y como en otras cuestiones, en otros aspectos, no solo de catástrofe, como en el día a día de la administración, por supuesto que va cumpliendo. Señor Izquierdo, lo que está claro es que para la reconstrucción de todas esas infraestructuras que se llevó por delante el volcán Tajo Gaite, por supuesto es necesario hacer cálculos. Pero claro, cuando hablamos de cálculos, yo creo que también estamos hablando de documentos cambiantes, porque a lo mejor de entrada hacemos un cálculo que luego no se ajusta con la realidad. Entonces yo tengo entendido que, por ejemplo, por un lado el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha previsto un nuevo gasto de 44 millones y por otro lado el Cabildo Insular de La Palma ha previsto un nuevo gasto de 110 millones de euros. Yo le pregunto cuáles serían los requisitos que tendríamos que cumplir en la isla de La Palma para que el Estado aporte ese 50%. Sí. Hasta ahora todos se hicieron 2 convenios, 4 convenios, 2 en junio del 22 y 2 en diciembre del 22, en junio con El Paso y con Tazacorte y en diciembre con Los Llanos y con el Cabildo. Y ahí, pues los ayuntamientos y el Cabildo pues, mandaron un listado de infraestructura, que los 2 requisitos básicos eran que fuesen infraestructuras públicas, titularidad pública, es decir, de estas 4 administraciones, y que hubiesen sido destruidas por el volcán. Esos eran los 2 requisitos. A partir de ahí hay distintos pasos. Pues el primer paso es la delegación de gobierno que pues, analiza información, revisa la información. Luego el Ministerio de Política Territorial pues, va revisando las distintas actuaciones. Luego pasa al Ministerio de Hacienda, que también hace sus revisiones, pasa por la Abogacía del Estado. Básicamente es un control pues, para ver, oye, que esta infraestructura pues era pública, ver la titularidad, la documentación, ver que estaba antes del volcán, ver sobre todo el coste de lo que costaría volver a reconstruirla. Bueno, pues hay un trabajo de actualización de esa documentación. ¿Dónde nos encontramos? Pues hasta ahora los primeros, digamos, 90 millones salen en los convenios y el Estado ya ha pagado su parte. Ha pagado primero 38 millones y medio y ya recientemente otros casi 7,5 millones, con lo que estamos sumando unos 45 largos, casi 46 millones. Y eso ya está pagado. Eso ya los primeros ya se transfirieron en el 2023 y ahora, precisamente en el último Consejo de Ministros,
Va 2 veces al Consejo de Ministros. La primera vez que va al Consejo de Ministros, fue hace 2 meses, era como una retención de crédito del fondo de contingencia, por así decirlo, oye, la bolsa de contingencia, resérveme esta parte para La Palma, para estas actuaciones, justo estos caminos, estas carreteras, ya con todos los vistos buenos, y este último Consejo de Ministros, por así decirlo, es como la autorización de la transferencia, por así resumiéndolo mucho, de decir, oye, por importe, pues es un importe tan alto que no lo autoriza el jefe de servicio, sino lo autoriza el Consejo de Ministros, ¿no? Y entonces inmediatamente se transfiere. Es decir, el Estado ya ha puesto 45 millones, ¿no? Ahora queda poner las otras administraciones, Gobierno de Canarias, que tiene que poner un 25%, es decir, pues unos 22 millones, y cabildos, entidades locales, ayuntamientos, sus partes, ¿no? Sé que Cabildo ya ha ido poniendo algunas cantidades y los ayuntamientos también algunas cantidades, ¿no? Y eso el Estado ya lo ha puesto. Incluye esos primeros convenios del 22 y luego una actualización que se han hecho el 24, que es que los que han pedido la actualización han sido los Llanos y el Paso. Con estos importes, en principio, el Paso estaría cubierto. Tasacorte creo que quedaba mandar algo, pero era poco, con lo que también yo creo que estaría cubierto. Pendiente, por supuesto, está abierto si quedan infraestructuras que incluir. Y a los que quedan un poco que necesitan una tercera ronda, por así decirlo, serían los Llanos y el Cabildo. Entonces están haciendo los listados, los inventarios, lo están ahora precisamente mandando en esta semana y ahora empieza pues un poco la maquinaria de revisión y de ver, oye, pues esta carretera es verdad, esta sí, esta no, el importe es este es otro. Bueno, hacer la revisión ordinaria, pues, de dinero público, para, bueno, acabar en otro. Si son los mismos caminos, no hace falta hacer nuevos convenios, véase actualizaciones de precio. Si son caminos nuevos, pues a lo mejor hace falta un nuevo convenio o modificar el anexo, en el fondo es parecido, para incluir los nuevos caminos. O sea que se está en proceso y la administración estatal, oye, pues está cubriendo los costes. Es cierto que en el momento inicial no hace falta tener el 100%, también eso sí debo decirlo, pues como se puede imaginar el oyente, estás haciendo una obra, pues no te lo gastas todo en el minuto uno. O sea, se puede ir avanzando con el 50%, haciendo los caminos, abriendo carreteras, etcétera. Y un aspecto que también hicimos ahora, hace unos meses, fue ampliar, pero también tuvimos que elevarlo a la aprobación, ampliar el plazo hasta 31 de diciembre del 27. Los convenios estaban firmados hasta 31 de diciembre del 25, pero es verdad que al incorporarse nuevas infraestructuras y que, bueno, para dar un poquito más de margen, se ha alargado a 31 de diciembre del 27. Y por lo tanto, bueno, pues tienes más horquilla y tienes más margen para ir haciendo las actuaciones. Así que todas estas grúas, camiones que vamos viendo en zonas de colada, bueno, pues se han financiado, están en proceso y son emocionantes. Fíjate, el otro día me acerqué estoy ahí enseñando y me acerqué por lo que era la Plaza de Todoque y es muy bonito cuando has pasado, muy bonito quiero decir, después de la gran tristeza que todos hemos sufrido, era como un brote de esperanza, decir, y del sufrimiento, porque es una calle que uno ha pasado, yo soy de Puerto Nava, he pasado por ahí 1000 veces, y entonces pues era muy triste ¿no? Estaban las otras carreteras, la de la costa, estaba la de las Norias, son obras de infraestructuras potentes, pero no sé, uno tiene ese corazoncillo y cuando pasas por ahí y ves el espacio ya marcado de la plaza, pues emociona. ¿Cómo no va a emocionar? Yo creo que cualquier palmero lo ve ahí y ves un poquito esa luz al final del túnel. Entonces cada vez que vas abriendo camino, y hace un par de semanas estuve también revisándola, y precisamente para incluirla como trabajo, para poderla incluir y dar un poquito de fe de que se están haciendo, pues oye, pues es bonito, no sé, es como ir venciendo, es un poco lo de Puerto Nao. Cada negocio que abre emociona de una batalla contra un enemigo que es el volcán, una batalla dura, como una colina que vas ganando, como una pequeña pose, como un ejército, ¿no? De verdad, esto como en mi época de alférez, que vas como ganando ahí pequeñas cotas. Y al final vamos a ganar la guerra, de verdad. Hay sitios donde ya hemos ganado, o sea, Puerto Nava ya no tiene paso atrás, ya está hecho, y Puerto Nava la Bombilla. Ojo, que siempre digo Puerto Nava, pero es Puerto Nava la Bombilla, que son además 2 pueblos hermanos, pero que todo lo que es reconstrucción del volcán, no sé, en verano, fíjate, comentaría una cosa, en verano me invitaron de Autoplátano a ver algunas de las obras que estaban haciendo, poner la parte de arriba de la Fajana que está más cerca de Tazacorte, ¿no? Pues toda esa explanada. Y fui a verla y me iba con Antonio Luis y me llevé a mi mujer y a los niños. Le dije, oye, ¿puedo llevar a los niños a mi mujer? Sobre todo los niños, para que viesen un poco como mi abuelo que era agricultor, que no se elimine él, y que gracias a eso, pues en mi casa pudimos estudiar, y bueno, el trabajo de mis padres, estudiar fuera, llevarlo y que vean, digo, mira cómo pelean los palmeros, ¿no? Y ver cómo estaba, pues distintas parcelas, unas aplanadas, otras con tierras, otras ya con el agua, otras ya con pequeñas plantas.
esta guerra la vamos ganando y ojalá fuésemos a más velocidad, sin duda. Ojalá quedase todo cubierto y todavía los flecos que quedan o las cosas que quedan hubiésemos podido solucionarlas antes y se van a trabajar para solucionar, se está trabajando para solucionarlas. Pero se está ganando y es un mérito, yo creo que de todos los palmeros, todos. Pero digo todos porque los medios también han ayudado mucho y ustedes desde Onda Cero, pero también COPE, LASER, todos los medios han estado ahí ayudando, enfocando, dando luz y yo creo que a futuro podremos mirar atrás y decir, oye, por fin, ¿no? Hemos vencido al volcán, ¿no? Y yo creo que es el legado que dejaremos a futuro a nuestros hijos. Habla usted de que la velocidad es importante, por supuesto que las cosas de Palacio van despacio y aunque le parezca a lo mejor una pregunta bastante simple, pero sobre todo por hacer un poco de autocrítica o para poder reflexionar, incluso que la gente pueda entender en qué situación se encuentra en la reconstrucción de la isla de La Palma. Si usted tuviese que puntuar ese proceso de reconstrucción para decir, bueno, del 1 al 10 o del 0 al 10, ¿en qué punto estamos? ¿Qué puntuación le daría a usted? Pues la verdad que me es difícil, la verdad que es difícil cuantificar algo que es muy cualitativo, porque hay cosas que con el tiempo son solventables Claro. y entonces dice, oye, pues esto podría haber sido mejor. Hay aspectos que se han usado muy bien y que luego se han utilizado. Fíjate, por ejemplo, aquí el tema de los notarios registradores ha hecho un trabajo muy bueno, ¿no? Me aprovecho para decirlo, aquí la figura de Alfonso Caballé, que es de aquí, de Los Llanos, ha hecho una labor, lideró un proyecto espectacular con 55 notarios, le apoyaron especialmente Valencia, Cataluña. Pues ese modelo, que era único, nuevo, que no se aplicó en Lorca, que fue diferencial con Lorca, que evitó muchas de las judicializaciones de Lorca, no solo ha entrado ahora en los protocolos de la Unión Internacional del Notariado, sino que también ahora son el artículo 41-45 del Real Decreto de la Dana, que copia el modelo de lo aplicado en La Palma y de hecho los pone así en la exposición de motivo. Entonces, quiero decirte, son tantas ayudas y distintas fases, que hay ayudas que han salido fenomenal, como este caso, y en un tiempo muy bueno. Hay otras que han salido bien, pero han tardado más de lo que nos hubiese gustado, y hay otras que hay que ir mejorando. Pero en global yo creo que se está trabajando, se está avanzando, partiendo de que hay cosas, por supuesto, que hay que seguir trabajando, sin duda, y que a nivel indicadores, que a lo mejor no es justo, porque al final cada vida es una persona y su problemática, ¿no? Pero si intentamos agrupar un poco en indicadores, hombre, los indicadores son objetivos y yo creo que crecimiento de empleo, que se pensaba que La Palma iba a seguir despoblándose, como ha seguido, como ha estado en los últimos años despoblándose, ha crecido la población, el PIB ha crecido en la isla, el desempleo ha bajado, el número de empresas cotizadas en la seguridad social ha crecido, muchos indicadores de consumo de cemento, energía eléctrica, matriculaciones de vehículos ha crecido, pero no ha crecido, me refiero, antes del volcán, porque cualquier comparativa poco que hagas mejora, sino antes del COVID, que es donde tendríamos que compararnos, con una situación ordinaria, por decir cómo estábamos, porque justo antes del volcán era el COVID, tampoco era comparable, ¿no? Pero siendo justo, honesto, y nos comparamos con antes del COVID, 2018 y 2019, que además son los criterios que se han usado para muchos de los pagos a empresarios, etcétera, ese ingreso, ese lucro cesante que se perdía, esos números van mejorando. Pero por supuesto hay que trabajar y que no quede nadie atrás y que ayudar a todos y al final se va a hacer un trabajo más desastre, más customizado, más adaptado a esos casos concretos que han quedado para poderlo solventar. Señor Izquierdo, yo si me lo permite, antes de finalizar esta entrevista, hay un tema que me resulta también muy interesante y creo que a lo mejor usted nos podría facilitar algún tipo de información. Es precisamente el tema de la geotermia, ¿no? Sí. Porque es cierto que en la isla de La Palma, bueno, se está intentando apostar por energías renovables. Si hablamos de la Agenda 2030, llegamos tarde. Creo que la calculadora, bueno, si tiramos de tiempo, no llegamos por más que corramos. Y luego también es cierto que contamos solamente con ese
ese 8% de penetración de energías renovables en la isla de La Palma, lo cual nos manifiesta una clara dependencia del combustible fósil. Pero en el caso concreto de la geotermia, si apostamos por esta energía renovable, ¿de cuánto dinero realmente estaríamos hablando? ¿Cuándo sería el plazo de ejecución de este proyecto? O incluso también le puedo preguntar, y discúlpenme porque le estoy haciendo como muchas preguntas al mismo tiempo, ¿dónde se prevén incluso hacer estas prospecciones? Porque claro, también a la gente que nos escribe y que se pone en contacto con nosotros, les preocupa que a lo mejor se pueda dañar el espacio natural de la isla de La Palma, teniendo en cuenta que se trata de una isla que es reserva mundial de la biosfera. Absolutamente. Pues mira, yo creo que hay cosas que ha sido o el esfuerzo ha sido volver a la situación previa al volcán, pero el objetivo era no volver a la situación previa al volcán porque, hombre, la isla tenía una tendencia a la baja en cualquier indicador macroeconómico, ¿no? De pérdida de talento, despoblación. Entonces hay aspectos que en este sentido de la geotermia estoy contento porque puede ser un punto de inflexión, puede ayudar a mejorar la situación antes del volcán. La inversión son prácticamente 100 millones. Casi unos 49 pone el Estado, 48 largo pone el Estado y el mismo importe lo ponen las empresas privadas, con lo que ya es una especie de colaboración público-privada. Ese dinero, se han hecho unos concursos, el dinero se hace con concursos a través de fondos de Next Generation, a través del Ministerio de Transición Ecológica, y se adjudica. Y a 6 empresas. Bueno, se adjudica y luego hay un concurso más de los terrenos, las cuadrículas, que eso ya es competencia autonómica, que también se resuelve. El primero, el del Estado, se resolvió en enero y el autonómico se resolvió, para el caso de La Palma, hace un par de semanas. Entonces hay 6 adjudicatarios que ya han ganado, ya pueden empezar, bueno, desde hace un par de semanas ya pueden empezar, y entonces son, de los 6, pues hay uno que es público, que es Sodepal, que es del Cabildo, los otros 5 son privados. Eso es importante porque se ve que el privado, oye, estás invirtiendo en algo, tienes que tener confianza. En los otros que salen en Canarias, en Gran Canarias es solo uno y es solo público, y en Tenerife, no quiero equivocarme, pero creo que son bastante menos que en La Palma, y además prácticamente el peso, si no me equivoco, con cautela creo que es el ITER, que el ITER es Cabildo de Tenerife, o sea que también es público. Es decir, 50% público, pero el otro socio también público. Aquí es solo un socio público, uno de los 6, que es Sodepal. Los otros 5 son empresas privadas, algunas multinacionales, tipo Repsol o DISA, antigua Shell, y otros son más consorcios de distintos empresarios que se han unido. Bueno, hay de todo, desde pequeño, o sea, está habilitado desde pequeño empresario que se ha unido con otro hasta corporaciones. Venga, pues ya tenemos 6. Entonces, cada una de ellas, vamos a suponer, no sé, Repsol, pero vamos, que todas son iguales, pues ahora ya puede empezar hace semanas a trabajar. Entonces, imagínate, gasta un tubo de metal de no sé qué, pues va a su oficina del IDAE, presenta la factura y se le paga la mitad. Hace un gasto de no sé qué de personal, pues va, presenta la documentación, se la audita, se le da el ok y se le paga la mitad. Entonces, de aquí a junio del 26, que es el plazo máximo, que probablemente sea un poquito antes, deberían tener justificado los hitos por el cual se le ha dado el dinero. El plazo es un tema que se va bastante justo, se está viendo a ver si hay opciones de prorrogarlo o no. 30 de junio del 26 es la fecha que tienes que justificar el hito a Bruselas, es decir, que realmente cuando decía un poquito antes me refería a que no puedes presentar la documentación el día antes de ir a Bruselas, o sea, a lo mejor en mayo, no sé, eso ya depende un poco de la fecha, pero un poquito antes tienes que presentarla para que te la validen, lo que quede, y ir a Bruselas a presentarlo, ¿vale? Pero se está peleando ver un poquito esas opciones de márgenes. Pero bueno, en principio vamos a suponer que nos mantenemos al plazo. Quiere decir que ahora mismo hay 100 millones, casi 100 millones, 50 públicos, 50 privados, que se van a gastar en La Palma desde ya hasta junio del 26. Escenario, el peor de todo, el más negativo, que resulta que perforan, hacen las inversiones, las perforaciones y no encuentran nada. Sería el peor de todo. Pero bueno, pues son 100 millones que se quedan en la isla, porque es material, son obreros, son trabajadores y tal. Y ese sería el malo. Y el bueno, que es el probable, es que haya geotermia. Las probabilidades son altas en cualquiera de los 6 escenarios, de los 6 concesiones. Son probabilidades. Cuando hablo de probabilidad me refiero a más del 50%. Entonces, eso realmente hasta que no perforas no sabes realmente si tienes, un poco como lo del petróleo. Pero el petróleo, que trabajé mucho tiempo en el sector energético, es un 15%, en Unión Fenosa, lo que va es natural,
es de un 15%. Un 15% era la decisión de perforo o no perforo, ¿no? Menos del 15 no me arriesgo, más del 15 me arriesgo porque si gano voy a compensar otros proyectos que he invertido y que no me han salido, ¿no? Aquí hablamos, la geotermia, la probabilidad es más alta, puede ser superior al 50%. Si tenemos 6 proyectos, hombre, matemáticamente, así a bote pronto podrían salir 3, a lo mejor. No es tan sencillo, habría que verlo, las pruebas. Pero venga, vamos a suponer que salen 2, que salen 3. ¿Qué se consigue con esto? Pues a lo mejor suficiente energía para que toda la isla sea renovable, que es un objetivo de Bruselas, que en el 2030 sea una isla renovable. São Miguel, en Azores, son 180.000 habitantes. Nosotros somos 80 y poco, o sea, más del doble. Y tienen prácticamente la mitad, más de la mitad de energía de geotermia. Nosotros somos la mitad y con más potencial podríamos tener, si saliese bien, todo. A lo mejor no, a lo mejor la mitad, a lo mejor no sabremos hasta la fecha, pero una energía que además es 24/7, no depende del viento, no depende del sol, es siempre fija, es como la nuclear, la tiene siempre encendida. Entonces ahí genera dos derivadas. Una energía más barata, renovable, que te puedes generar suficiente energía para, si hay excedente, llegar a tener una isla de electrolinera y que toda la isla sea renovable, imagínate, suficiente energía para que sean electrolineras y la gente pues compre un coche eléctrico y prácticamente sea un entorno de isla verde 100%. Eso sí que ya sería super reserva de la biosfera, donde no hay, porque la principal industria que hay aquí es precisamente la generación de energía, porque además de una central de fuel oil. O sea, ese sería un escenario positivo. Pero luego hay otro, que es una derivada de la geotermia, que es el agua caliente. Que si vais a Islandia, en Islandia, la imagen está del Blue Lagoon, que es esta laguna con azul turquesa muy bonita. Islandia, que está lleno de manantiales, es artificial. El Blue Lagoon, el agua que llega es de una central de geotermia que está pegada. Y entonces ese agua que porque al final una central es poner agua, un calor y que mueve una turbina. Pues tú partes de ese agua, cuando se evapora, digamos, puedes canalizarla y decir, bueno, en vez de volver a meterla en el circuito, pues la saco y la meto en una piscina, en un estanque, un agua que viene caliente, con sus propiedades porque viene desde abajo, minerales y tal, y es un atractivo turístico. Cuando vino unas visitas de turismo aquí con motivo del volcán, claro, hablando en las reuniones, comentábamos que el turismo que más margen deja es el turismo relacionado con salud, de bienestar, con aguas calientes, con balnearios, etcétera. De manera que ahí tendríamos lo que vendría a ser un subproducto, un residuo, un potencial ingreso. Y entonces podríamos aspirar a tener una isla 100% renovable, que no contamina, con electrolinera y con lagunas de fuentes con agua caliente, con un turismo de valor añadido y muy respetuoso con el medio ambiente, con geoturismo, y genera un paquete competitivo diferencial con el sur de Tenerife o el sur de Gran Canaria, que por economías de escala no podemos competir, porque son islas que casi 1 millón de habitantes y con unas extensiones de manera, pero sí hará una diferenciación. Yo, por lo tanto, de todos los proyectos que hay, pues mira, pues es probable que tengamos un patrimonio de la humanidad. O sea, hay proyectos que se van sacando adelante que pueden ser, oye, de añadir algo nuevo que si no hubiese sido por el volcán hubiese sido difícil de sacar. Pero después de Puerto Nago, que a mí me parece un hito, y la bombilla, haberlo recuperado de los gases y poder, que es un motor económico, gracias a todo el trabajo de ciencia y de esfuerzo de todos, la geotermia es una apuesta que si sale, ahí sí que puede ser transformadora. Y el dinero está invertido y ya están trabajando, ya han empezado a trabajar. Ahora es casi cruzar los dedos y que haya esa energía. Y respecto al miedo medioambiental, hombre, es una isla protegida y esto son perforaciones, esto es llegar a encontrar un punto. A partir de ahí, hombre, los puntos están localizados en sitios que no afecten y que cumplan todas las cuestiones medioambientales, porque también es otra ventaja competitiva que tiene la isla y que hay que mantener. O sea, que eso, por supuesto. Ya como inciso diré que de todas las centrales, precisamente la de geotermia, es de las centrales luego. Todo esto es perforación para encontrarlo, ¿no? Luego, una vez que lo encuentras, ya montas la central encima, pero ya la montas a caballo ganador. Son centrales de las más discretas que hay. ¿Por qué? Porque puedes hacerla prácticamente mucho soterrado, bajo tierra, no son pisos altos. O sea, que realmente son más camuflables que, no sé, que otro tipo de centrales de generación eléctrica, ¿no? Señor Izquierdo, aquí nos vamos a despedir, cerramos con este mensaje, le agradecemos su presencia en nuestros estudios y, por supuesto, crucemos los dedos para contar con este tipo de energía renovable. Muchísimas gracias, Héctor Izquierdo. Muchísimas gracias, un placer.